En dos citas. 26, primeramente vamos a leer, y luego Lucas 22, 54. La primera parte vimos cómo una casa que comenzó con una mancha de lepra, si usted lee el libro de Levítico completo, el que mencionamos esta mañana, se dará cuenta que la casa finalmente se destruyó completamente. Y todo empezó, ¿cómo empezó? Con una mancha. ¿Ya? Una pequeña mancha de lepra. Es decir, ¿sabes cómo le podríamos llamar? Un problema no resuelto. Un problema no resuelto. Cuando un problema no se resuelve en lo inmediato, es una semilla que comienza a crecer. Todo lo que hoy usted ve grande, un día fue pequeño, todo lo que hoy es pequeño, mañana será grande. Eso es un principio de vida que sirve para las cosas buenas y las cosas malas. Gente que desde que tú le conoces han dicho, yo soy así y nací así, ¿y qué más? Y yo he visto gente que nació, son y han muerto así. Nunca han tenido un cambio de posición en su manera de pensar y por eso les va como les va. Quiero que entendamos algo, el éxito de Dios no es el éxito del hombre. En el reino hay éxitos que a veces son maldiciones para mucha gente y hay derrotas que bendicen, ¿correcto? No todo lo que tú le llamas éxito para Dios es éxito. Y no todo lo que tú le llamas derrotas para Dios son derrotas. Siempre pongo la historia de Jacob. Cuando Jacob pelea con Dios, la Biblia dice, y Dios le dijo, ¿por cuánto has vencido? ¿Ha leído esa parte? ¿Por cuánto has vencido? ¿Y cómo que por cuánto has vencido? Si cuando tú lees la historia, ¿quién le ganó a quién? Dice que Jacob quedó derrotado en el suelo, quebrado de su muslo, cojeaba y cogió todo el resto de su vida. Ojo, cogió todo hasta que regresó a la casa de su padre, cojeando regresó. Y la Biblia dice que por cuanto has vencido, y dice que Dios le cambió nombre. Eso es una derrota y Dios le dice, venciste. Por eso hay derrotas que dignifican a un hombre de Dios, pero hay victorias que te denigran como hombre. Éxito tiene que ser a la manera de Dios. O sea, no le llamemos éxito a lo que Dios nunca le puso firma, a lo que Dios nunca le puso su timbre. Por eso que cuando tenemos este tipo de instancias, por cierto, todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y es verdad, no, aquí no estamos haciendo juicio de valor, no estamos midiendo intenciones. El único que lo hace Dios, no nosotros. Todos queremos cambiar, todos queremos mejorar, todos queremos ser buenas personas. La pregunta es por qué no lo somos, y esta segunda temática tiene relación, va de la mano con la primera, aunque es otra, pero va de la mano como una casa que pudo, como una vida, como un hombre de Dios que pudo haberse interesado en su tiempo, en su momento. La casa finalmente quedó destruida completamente, solo porque no llamó al hombre que Dios tenía para ayudarle. ¿Cuántos saben que hay gente que nos ama? Hay gente que te ama, ¿no sabías eso? Vas a llegar a casa, va a haber un platito calentito de almuerzo que te va a estar esperando, tu esposa estará en casa, tus hijos estarán en casa, tus nietos, los que son abuelos. Hay gente que te aprecia, hay gente que te ama. No pases por esta vida en el terreno de lo obvio, es decir, lo evidente. Lo obvio significa que nosotros damos por hecho todas las cosas, como que Dios tiene la obligación de
cumplir, y no es así. Yo estaba en los Estados Unidos hace unos meses atrás y en un desayuno con unos pastores, amigos, y uno de ellos hace un año atrás perdió a su hijo, un hijo como de 35 años, murió de un cáncer. Y él todavía evidentemente no lo supera, es un hijo. Pero hace una semana me llamó un pastor amigo y me dice, estamos tristes, Manuel. ¿Por qué? Porque ese pastor que perdió a su hijo hoy está perdiendo a su esposa. Su esposa le encontraron un cáncer, se ramificó rápido y están esperando el desenlace. Y uno empieza a pensar, a mí me sobra lo que a otro le falta, en vida, en salud, y puede parecer hasta arrogante decir aquello, pero es que así somos nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a los quebrantamientos, ¿correcto? Nosotros no tenemos agendado, no sé si alguien tiene agendado aquí que un hijo tuyo se puede enfermar o que a ti te puede dar cáncer. No tenemos agendado. ¿Cierto que no? Tenemos agendadas las vacaciones. Alguien me dijo, no, usted me dijo que se va a Punta Arenas. El hermano me dijo que se toma con vacaciones y yo también tengo agendado vacaciones en el verano. Nosotros agendamos las cosas buenas. De hecho, estamos seguros que vamos a llegar a Navidad, ¿sí o no? Y capaz que mañana o pasado vamos al funeral de alguno de ustedes, o el mío. Y cuando estemos en ese funeral, ¿qué vamos a decir? Oye, pensar que lo vi el viernes, en el retiro. No tenemos agendado. Hay cosas en la vida que como hombre nosotros no tenemos agendado. Esto que vamos a hablar ahora son de esas historias que creo que de alguna u otra forma Dios permite que nos ocurran. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si no muere queda solo. Dice, pero tiene que morir para dar fruto. Yo conozco gente que ha caído y nunca mueren. ¿Conocen eso? Y uno dice, a este le ha pasado. ¿Conoce gente así o no? A este le ha pasado de todo. Y nunca mueren. Y conozco gente que ha caído en tierra y ha muerto. Y después de ese problema o de ese quebrantamiento son otras personas distintas. Hubo algo en su vida, un punto de inflexión que hizo cambio. Y yo creo que nosotros necesitamos cambio. Dios, mira, Dios es Dios. Dios se vale. Dios, de verdad que Dios no, la gente dice que Dios está en los cielos. Dios no está en ningún lado, no, Dios no está en los cielos. Los cielos están en Dios. Porque antes que Dios crease los cielos, ¿dónde estaba? Dios es Dios. Dios es su propio sustento, tiene su propia autonomía. Pero por alguna razón, por favor, comprendamos, no es que nos necesite porque Dios es autosuficiente, pero se vale de nosotros. Y usted allí encapsula un potencial tremendo. Sí, Señor. ¿Cuántos creen que esta ciudad requiere de hombres de Dios, de los valientes? Es el reino de los cielos. Y si Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos ha usado a nosotros, permite que el pastor, mañana puede ser usted, pero esta ciudad requiere un cambio, pero radical, y lo va a comenzar en tu vida. Levante su mano derecha y diga, esta mañana Dios la diseñó pensando en mí. Abrace al que está a su lado, pégale allí un codazo, por favor, dile, te están hablando a ti esta mañana, dile. Te están hablando a ti esta mañana. Marcos 14 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús,
De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. No era el único, porque dice, también todos decían lo mismo. Lucas 22:54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aleluya. Hay una ley de la física que dice que cualquier cosa llevada a un punto de presión máximo se va a romper. Hay películas, son historias reales, que narran cuando toman a los espías de un país. Si usted ha notado esas películas, que los someten a tortura, y llega un momento en que esa persona ya no puede aguantar más y comienza a confesar, comienza a hablar. Yo conozco personas en toda mi vida que han sido sometidas bajo presión. He visto más hombres que mujeres en este aspecto. Parece que los hombres tenemos un puesto por el Señor seguramente, por ese don, por ese regalo que tenemos como proveedores, ¿correcto? Como cabeza del hogar, como responsables, tenemos ese nivel mayor de conciencia que muchas de las cosas de nuestro hogar pasan necesariamente por nosotros. Y muchas veces hemos estado bajo presión. Recuerdo a Ezequiel, ¿te acuerdas de Ezequiel cuando contaste la historia del ejecutivo del banco que se suicidó? Él contaba una historia, a ver si me acuerdo, de que un ejecutivo, su ejecutivo lo llama y le dice, ¿sabe? Me cambié de banco, te ofrezco una cartera, unos créditos, y él está en un proceso, él tiene una empresa, y bien, lo voy a analizar con mi esposa, lo voy a conversar, y le cuenta a la esposa, oye, ¿sabes que el ejecutivo ahora trabaja en otro banco, me está ofreciendo esto y esto otro? Y luego llama la atención que aquel que le prometió no lo llama. ¿Qué pasó con él? Y luego se entera que ese hombre, poco más de 30 años, con 2, 3 pequeños, que supuestamente estaba en el mejor lugar, lo habían ascendido o había cambiado de banco, tenía aún mejores expectativas laborales, se suicida. Y de hecho fue noticia en la región. Claro, nosotros somos hijos del Señor, pero uno dice, pero ¿cómo un hombre de 30 años, con un porvenir, con un futuro inmenso, padre de familia, con una linda esposa, una bella mujer, llega a un punto límite en su vida que todos los valores que él profesaba, todas sus convicciones interiores hacia sí mismo, hacia su esposa, hacia su familia, finalmente se rompen al momento de esa decisión. Toda persona, todo hombre o mujer tiene un punto de inflexión. Todos tenemos un punto, hasta el fierro, cuando es sometido bajo presión,
ese fierro se va a quebrar. Y una caña como Pedro, en algún lugar, en algún tiempo, en algún momento, tiene un punto límite en que va a ser quebrantada. La expectativa que tiene Pedro de sí mismo son tan altas que él, cierto, como muchos de nosotros, como muchos hombres, aquí hay hombres jóvenes, aquí hay hombres casados, aquí hay hombres ya que están en una edad donde tienen nietos a los cuales visitan y los nietos les visitan a ellos, donde uno tiene una forma de mirar las cosas, lo dije al principio, donde pensamos que hay cosas que nunca nos van a pasar, que nunca nos van a ocurrir. Sin embargo, hay cosas que nos ocurren. La presión finalmente ejerce esa autoridad sobre nosotros cuando te ves transando valores, transando principios, transando tus convicciones y haciendo cosas que en un momento de tu vida tú profesaste, dijiste, esto yo nunca lo voy a hacer, yo jamás llegaré a esos puntos, jamás llegaré a hacer esto con mi vida, jamás iré a esos lugares. Y de repente en tu vida te das cuenta. Conozco hombres de Dios que al igual que usted y yo, que hoy día no están en la iglesia, que tú los viste predicar, algunos los viste dirigir en una iglesia, los viste orar por los enfermos, los conoces tú, pasaron por tus iglesias. Y uno pregunta, pero ¿qué le pasó a esta persona? Y Pedro estaba tan seguro, usted leyó el relato y me ayuda mucho porque la historia la conocemos. Pedro estaba tan seguro de sí mismo que él lo dijo, escúcheme esto, cuando Pedro le dice al Señor que él nunca lo iba a negar, Pedro estaba hablando en serio. Pedro no estaba tratando de quedar bien necesariamente delante de los discípulos porque dice la Biblia que los demás pensaban igual a él. Entonces no es un tema de que él se exalte por sobre los demás necesariamente. Todos pensaban lo mismo. Un hombre que se había lanzado de la barca, lo había seguido. Un hombre que había dejado una empresa naviera, casi de pesquera detrás, que había dejado su familia y le había dicho, Señor, te voy a seguir. Y lo estaba haciendo. Es el mismo hombre que le dice al Señor, yo no te negaré, Señor, yo te amo, yo nunca te voy a dejar. Y como muchos varones y hombres nuestros, de nuestras congregaciones, que un día prometieron que nunca iban a dejar al Señor, que nunca se iban a alejar de la iglesia, que nunca iban a dejar a su mujer, que nunca iban a dejar sus hijos. Y hoy día los ves en algún momento de su vida quebrados, psicológica, emocionalmente, porque están lejos de su familia, están lejos de sus hijos, están lejos del Señor. Amados, la gente buena deja de ser buena cuando llega a un punto límite en su vida. Y allí aparece el Señor. ¿Cuántos necesitan al Señor? Allí aparece el Señor. El Señor le dice a Pedro, estoy parafraseando, Pedro, yo te conozco. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce? ¿Cuántas veces hemos pasado cuando un predicador hace un llamado o hemos levantado la mano, ahora sí, Señor, hago una promesa. Dios de pacto, yo hago un pacto con el Señor. Y el Señor nos está mirando y nos dice, yo te conozco. ¿Sí? Lo mismo me dijiste hace 3 domingos. Lo mismo me dijiste en el retiro del año pasado. Y el Señor le dice, Pedro, yo te conozco, pero ahora vas a ser llevado a un punto límite en tu vida, vas a ser probado y vas a conocer lo que es vivir un punto límite en nuestras vidas. Y dice que el Pedro insiste, Señor, parece que tú no me conoces bien, yo nunca te voy a negar. Yo, y creo que todos, hemos conocido gente buena. Y cuando digo gente buena es porque es gente buena. Que cuando llegó a este punto límite, esta gente cayó
en gracia y algunos en desgracia. He conocido como pastor mujeres de iglesia, que dejaron su familia. He conocido mujeres que dejaron sus hijos. Como que llegó un momento en su vida en que dijeron, me cansé, me agoté, ya no doy más. Conocí a la mamá de un pastor amigo, Valparaíso, que cuando su hijo, quien es pastor ahora, llegó a los 18 años de edad, se dejó a su esposo. Le dio mala vida siempre. Estoy hablando de una mujer de iglesia, que todavía sigue en la iglesia. Y a los 18 años, cuando su hijo llegó a la mayoría de edad y ya podía tomar sus decisiones, dejó al esposo y le dijo, yo no sigo más contigo. O sea, en un punto de su vida ella dijo, ya, hasta aquí nomás llego, hasta aquí nomás aguanto. Y esos casos, tú ves hombres de Dios en la Biblia, que todos de alguna u otra forma vivieron experiencias como las tuyas, se repiten en la historia. No eres el único que tiene problemas, no eres el único que está en crisis, no eres el único que has tenido problemas en tu matrimonio, no eres el único que ha quebrado económicamente. Seguramente quien está a tu lado ha tenido peores situaciones que las tuyas. Dice la Biblia que Job, Dios dice de Job, no hay ningún hombre, mira, no hay ningún hombre como él en la tierra. Pero cuando Job está en su punto de inflexión, dice que maldijo el día y la hora que nació. Usted sabe la historia de Elías, para ir más rápido. Elías hacía descender fuego. Si hay un profeta que vio milagro, vivió en una estación de milagro, que hizo milagro, ese fue Elías. Hacía llover, hacía descender fuego. Y un momento determinado, tú dices, ¿qué pasó con Elías cuando hace mención, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres? Dice. ¿Qué significa quitar la vida? ¿Acaso no está llamando espíritu de suicidios? ¿Sabes cuántos hombres en la iglesia transitan por esas dimensiones? Me voy de la casa, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, con espíritu de suicidio, hasta aquí nomás llego. ¿Quién me mandó a casarme? ¿Alguna vez usted dijo eso? Baje su mano nomás, pero ¿quién me mandó a casarme con esta? Se tenía como 3 más esperándome en la iglesia. Y yo conozco a algunos que es verdad, sí. Sí. Pero cuando estamos en ese punto de nuestras vidas, oye hermano, nos endemoniamos, no le cuenten a nadie, pero nos endemoniamos, hablamos tonteras, y después cuando nos miramos al espejo, a cara descubierta allí delante del Señor, esto no puedo ser yo el que predico, al que la gente me considera, al que la gente le pide consejo, al que la gente le pide oración. Y te das cuenta, Pablo dice, cuando iba allí en una embarcación, dice, perdí la esperanza de permanecer con vida. El mismo que escribió, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Moisés, que dice la Biblia de Moisés, que era el hombre más manso y quebró mira, el que escribió la ley fue el primero en quebrantar la ley. Escribió la ley y en el mismo momento, en el mismo minuto que escribe la ley, cuando la lleva al pueblo, claro, es una metáfora, en realidad esa metáfora, porque ya el pueblo había quebrantado la ley en su corazón y eso no lo pudo soportar Moisés. Es decir, hasta el hombre más manso que pisó la tierra en el Antiguo Testamento, su vida fue quebrantada. Tuvo un punto límite. ¿Cuántos nos vemos reflejados en estas cosas? Sobrepasados en tus trabajos. Recién Juan Pablo hablaba de su trabajo. Pero no es el único trabajo que nos sobrepasa. Lo es el tuyo también. Quienes trabajan y tienen negocio y tienen empresa, cuando no llegas al mes y ya están transitados, se te vienen las cuentas, o quienes tienen proyectos con sus hijas, con sus hijos en la universidad y
¿Cómo lo haces para no frustrar a tus hijos? ¿Cómo no frustrar tu hogar, tu familia? Y así pendulamos en diversos mundos. Y aterrizamos. Y uno dice, pero sí, yo soy Pedro. Soy Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, están hablando del mismo, dile, están hablando del mismo Pedro. El mismo, dile, el mismo que dijo, tú eres el Cristo. El mismo que cuando llegó a casa quería puro negar al Señor, no quería ir más a la iglesia, quería dejar de congregarse, hasta aquí no más llego, todas las iglesias son iguales, los pastores son ladrones, roban la plata. ¿Ha escuchado eso? No, nunca he escuchado eso. Y esa gente no son mundanos, gente de iglesia. Pero Pedro, antes de conocer al Señor, era un hombre exitoso, una empresa pesquera, tenía liderazgo entre los demás. Lo que hacía Pedro, todos los demás lo hacían. Por eso dice Pedro, Juan y Jacob. Pedro, Juan y Jacob. Si estaba Pedro, Juan y Jacob, estaban todos los demás. ¿Quién encabezaba esta banda? Pedro. El tren de Aragua, al lado de esto, hermano, nada. No, Pedro hacía un movimiento, todos los demás lo seguían. Experto en todo. Era el presidente del sindicato. La gracia de Dios en él solo es porque Pedro tuvo una revelación y lo hizo distinto a los demás, solo que Pedro la copió, la pegó mal, porque se creyó el cuento al revés. Si la ayunté una, la voy a ayuntar a todas, y no es así. No porque Dios te usa un domingo, ya te creen la creen de la creen. No es. Dile al que está a tu lado, pégale un codazo, dile, parece que te están hablando a ti esta mañana, dile. No es así, dile, esto no es así. Esto no es así. Entonces, a partir de eso, él se cree omnipotente, él considera que ya Dios le iba a considerar todas las cosas, todo le sale bien, todo está bajo mi control. Y de ahí mucha gente dice, como yo tuve una revelación, ya no necesito orar, ya no necesito congregarme, ya no necesito escudriñar la Escritura, ya no necesito escuchar a mi pastor. Autosuficientes. Y ahí viene Dios. Cuando llegamos a esos niveles, viene Dios y nos lleva a esos puntos límites. Y cuando hemos llegado a esos puntos límites, varones de Dios, comenzamos a perder la confianza. Nos comenzamos a decepcionar. ¿Han notado los síndromes? La iglesia ya no es como antes. ¿Le han dicho, pastor? Es que ya cuando voy ya no siento, parece que algo pasa y no nota la gente que el problema lo tienen ellos. Perdemos el rumbo, nos volvemos personas desconfiadas, personas indiferentes. Y los que ministramos acá adelante, los pastores, los músicos, quienes notamos muchas veces la indiferencia de la gente. Se nota la indiferencia. No estamos por si acaso. ¿Y de quién se ve más indiferencia? Y aquí volvemos al tema de las mujeres. No son las mujeres, son los hombres. Hermano, vamos a levantar los brazos. Las mujeres, tú notas un desborde de emociones. ¿Has notado eso? Algunas son gritonas, unas pasan adelante, danzan, aleluya. ¿Y los hombres cómo levantan las manos? ¿Has visto cómo los hombres levantan las manos? Nosotros tenemos problemas de expresión, ¿sí? Por eso que nos cuesta decirle a nuestra esposa que la amamos. Algunos, no tengo ese problema, porque ha sido un proceso también. No tengo problema de decir a los hijos que lo amo, abrazarlos, darles besos, pero ha sido todo un proceso. Pero tenemos ese problema. Y cuando llegamos a la iglesia, tenemos ese problema de expresión. Es cierto que nuestra relación en el Señor es en espíritu y en verdad. Pero la manera de ser siempre es un lenguaje. Cuando tú nos saludas, tú estás mandando un lenguaje. Como estás mostrando un lenguaje de indiferencia.
¿Qué hace Pedro acá? Hace 3 cosas. Cuando llega a su punto límite, dice que número 1 se fue, número 2 lloró amargamente y dice número 3 lo más peligroso, comenzó a ver y a seguir a Jesús de lejos, vinculado con personas tóxicas. El peor error que comete la gente, estoy hablándole a hombres de Dios, el peor error que tú puedes cometer cuando llegas a un punto límite es dejar de congregarte. ¿Me están escuchando? Lo digo, la mayoría de los hombres dejan de congregarse. Quiero que haga una declaración este día, levante su mano derecha, diga, levante su mano derecha, diga, no debo cambiar mi culto de congregación por otra actividad. Bien, no se la dé de buen papá el día domingo, no se la dé de buen suegro el día domingo, no se la dé como el día del paseo el día domingo, pida un día de trabajo en la semana, pida un día de trabajo en la semana, pida el lunes, pida el miércoles, o pida 2 días en la semana de descanso, ¿ya? Pero no cambie el domingo o el día que tengan culto. Yo sé lo que está pensando, pastor, es que en mi trabajo no me dan permiso, ¿y por qué piensas que el domingo sí lo puedes sacrificar? ¿Me escuchan bien o no? Gente que cambia el domingo, día familiar, se fueron a la playa, niebla, y los varones, estoy hablando de todas las congregaciones presentes aquí, y siempre tú tienes las mismas personas que se llevan el peso el día domingo. Eso es injusto. Eso es injusto por aquellos que han comprendido el sacerdocio y la labor nuestra. Vaya, hable con su jefe, pídale permiso, su trabajo. Dígale, jefe, ¿sabe qué? Ore al Señor. Y yo entiendo que la familia es primero que todo, así que como la familia es primero que todo, quiero que usted me dé permiso el miércoles todo el día, y si quiere el jueves, porque voy a llegar cansado. A ver, ¿qué le dice el jefe? Pero hágalo, porque usted no lo hace por la iglesia. La iglesia desapareció, anda a saber para dónde fue, y más encima sube la foto. Primer síntoma de la gente cuando está en un tiempo de inflexión, ¿sabe cuál es? Alguien viene. Es que, ¿qué hizo Pedro en su fracaso, en su frustración? Dice que se acobardó, perdió el coraje, se comenzó a ir. Y comenzamos luego a sacar nuestra propia teología, ¿no? La iglesia no es la misma, el pastor ya no conversa conmigo, la gente no me ayuda, y comienzas en un desenlace. Amado, esto es igual que el divorcio. Igual que el divorcio. Nadie se divorcia de un día para otro. Cuando una persona llega a un tribunal y está anunciando con su pareja que se va a divorciar, ellos ya se divorciaron 1 año o 2 años antes en el corazón. ¿Sí? ¿Usted conoce personas separadas que llegan a la iglesia versus personas divididas? Hay una diferencia. Las personas separadas llegan separadas, así sean matrimonio, cada uno por su lado. Pero la división es muy difícil detectarla, porque llegan en el mismo auto, se sientan en el mismo lugar, pero ya no se pescan. Y de aquí tú lo ves sentado. Pero en la casa no pasa absolutamente nada. Hay gente dentro de la iglesia que tienen ese síndrome, ¿ya? Esa semilla de división. Están en tu iglesia. Hombre, estoy hablándole a hombre. Diga, levante su mano derecha, diga, me están hablando a mí. Tú no puedes pendular entre 2 pensamientos en tu mente. Tú perteneces a una familia de fe. Dios te sembró ahí, Dios te plantó allí. En alma, cuerpo y espíritu. Sirve allí. ¿Cuántos vinieron con el pastor Rivera? Levanten la mano los que vinieron con el pastor. ¿Vino solo? ¿Alguien vino con usted? Solo. No,
Tenía que haberlo traído, pues, pastor. ¿Ah? ¿Quiénes son donde el pastor Gonzalo? Aleluya. Aleluya, pastor. Aquí se está ganando pero unos discípulos, pero estuve conversando con algunos y... Lo segundo, ¿qué dice Pedro? Dice que lloró amargamente. ¿Cuánto han llorado sus penas? ¿Ah? Se han ido a llorar al baño para que no lo vean los hijos. Tu señora te pregunta, ¿y qué estás haciendo que estás llorando? No, estaba orando al Señor. No, estás amargado, eso es lo que pasa. No quieres contar tus penas, que estás en un punto de inflexión, que no hayas que hacer, que estás desorientado, que no hayas que hacer cómo hacer las cosas, cómo repuntar. Quieres renunciar a tu trabajo, quieres dejar la familia, quieres irte de la ciudad. No, tengo un plan, un proyecto tengo una persona de aquí de Valdivia. Lamentablemente se fue por un proyecto de vida a Estados Unidos, a Miami, antes de la pandemia. Se fue por 3 meses, hijitos pequeños acá. Yo estuve en su departamento, estuve ministrándole. No volvió más. Allá está en Estados Unidos. ¿Qué hace? ¿Manda el dinero para quiénes? Pero está perdiendo. ¿Me están escuchando? De iglesia, líder de iglesia. ¿Qué hace una persona para dejar su familia, dejar sus hijos? Pequeño. No es el tema de, no, es que tengo aspiraciones familiares, personales. No. Y uno empieza de un día para otro. Esto es un proceso. Por eso la Biblia dice, varones, que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pedro nunca pensó que iba a llegar a estas instancias, nunca. No debía haberme casado, ay Señor. No debía haber estudiado esta profesión, debía haberme quedado en mi ciudad. Lo tercero que hace Pedro, dice que comenzó a seguir a Jesús de lejos y a relacionarse con gente equivocada. La gente cuando se amarga y se aleja de la iglesia, no se conecta de la congregación. Te siguen en Facebook, ¿te conocen? Yo tengo gente que dejó de congregarse con nosotros hace ya tiempo, años, y ahí los veo siempre, están conectados. Dios los sigue usando, pastor. Yo me he encontrado con gente que me dice, pastor, usted marcó mi vida, usted es el hombre de Dios para mí, para mi vida. Dios lo usó tremendamente. Pero no van a ninguna congregación. ¿Me están escuchando? No se congregan en ningún lado. Y yo me frustro porque digo, entonces no ayudé mucho. Porque si yo hubiese ayudado mucho, lo que yo siempre enseño, congrégate. Tengo personas que han estado con nosotros, están en otras congregaciones, son amigos míos, y están bien. Pero dice que comenzó a seguirlo de lejos y se enteran de todo lo que pasa en tu vida. Oye, supiste que el hermano parece que lo está yendo mal, se quiere separar. ¿Cómo se enteran? Si están lejos. Los WhatsApp siguen funcionando. Ayer eliminé a una persona en el WhatsApp de Santiago, que hace como 5 años que no va a la iglesia. A los 10 minutos me responde, pastor, ¿por qué me eliminó el WhatsApp si yo sigo siendo FCP? Digo, hace 5 años, desde antes de la pandemia, que no va a la iglesia. Desde antes de la pandemia, la eliminé y dije, no. Ahora yo fui diplomático, le dije, perdona hermana, pensé que tú habías cambiado de teléfono. En vez le he dicho, pero... Después dije, ¿para qué le dije eso? Pero yo le pedí perdón. Yo le pedí, pero hermana, perdona, no te enojes. Total, para Dios un día es como 1000 años. Yo después dije, hay gente extraña, dile al que está a tu lado, hay gente rara, dile. Hay gente rara. Dile, tu pastor tiene paciencia, dile, tu pastor tiene paciencia, hay gente extraña, rara. Siempre que te alejas de la iglesia y comienzas a ver a Jesús de lejos, siempre hay fogata que te van a calentar. Siempre hay una fogata de turno. La mujer que no es tu esposa,
De repente la secretaria con la cual tú trabajas o compañera de trabajo, la ves súper bonita y es fea. Pero tú la ves bonita porque tienes problemas en tu casa. ¿Me están escuchando? Es el principio de la insatisfacción. Cuando hay un fuego que no te satisface, hay otro fuego que te está esperando por allí. Puede ser el casino. Un día me junté con un matrimonio acá en Valdivia. Él me dice que cada vez que viajaba y volvía se gastaba 400.000 pesos en el casino por noche. Él y su esposa. De iglesia. Escúchenme, son de iglesia. Fogata. Si la iglesia no te satisface, alguien va a llenar ese vacío. Rey muerto, rey puesto. Nosotros no transitamos, nosotros llenamos los vacíos rápidamente. Por eso que ves hombre de Dios vacío, no les llena nada. Indiferentes, pastores también, que no les satisfacen nada. Y siempre están de evento en evento. ¿Conoce a esa gente? Es que un evento el sábado, una vigilia, el evento el próximo sábado, un retiro, y el próximo sábado, y cuando no te... ¡Ay, chuta! ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque necesitáis tener a la gente amarrada. Un amigo le dije acá, oye, pero ¿por qué haces campamento en el verano? Si Valdivia llueve, le dije. Hay 2 meses que no llueve. Enero y febrero. Y a veces yo llegué con lluvia en febrero. Deja que la gente descanse. No, que no, si es que a estos cabros, si no los que enseñaste en el año. ¿Me están escuchando? ¿Qué ministraste en el año? ¿Qué predicaste en el año? Hay tiempo para todo. Ese fue el principio que usó Adán. Dios con Adán. Adán no le dijo, Dios no le dijo a Adán, mira, no coma del... Y le puso un jardín, le puso una puerta al jardín, le puso una llave al jardín, y le puso un candado con clave. No hizo eso. Porque si dices eso, es como que tú le digas a tu hijo, no quiero que salgas de la casa, pero le cerraste todas las puertas. Y cuando tú llegas, tuviste que por fuera sacar el candado, la cadena, y más encima lo felicitas. Hijo, gracias porque eres obediente. ¿Cómo probaste la obediencia? ¿Cómo nosotros sabemos si nuestra gente transita en el orden? ¿Con miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de irse al infierno? ¿Tienen miedo de irte al infierno? ¿Por qué? Y como tienen miedo de irte al infierno, vienen a la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque no quiero ir más. No, o sea, el mal menor. No, no es así. ¿Qué hace Adán? Perdón, ¿qué hace Pedro? Se fue. Y aparecieron fogatas, amistades. ¿Sabe lo primero que aparecieron? Unas personas, se llaman relaciones tóxicas. Amado, escúcheme lo siguiente, me quedan poquitos minutos. Relaciones tóxicas. Hay amistades que nosotros los varones no debemos tener, virtuales y presenciales, que te distraen tu relación con el Señor. Si la única finalidad por la cual tú te juntas con amigos es porque tienes como medio de que el reino se extienda, así sea amigo de la infancia, así sea deporte. Yo tengo amigos, y yo lo he contado muchas veces, que me junto una vez, posiblemente el próximo fin de semana me junte con ellos, me junto una vez, o sea, una vez al año se juntan. Yo no siempre estoy todos los años, pero fuimos los que salimos de la enseñanza media, el año 85. 85. Todos eran 26, han fallecido 2, quedamos 24, y de los 24 hay 3 que no tenemos contacto, no sabemos dónde están, hay uno que no quiere juntarse, y hay 20 que nos juntamos. Uno viaja de Noruega, otro viaja de Canadá, otro viaja de Nueva York, y hay uno que anda viajando por todo el mundo, y con ese nosotros tratamos de engranar la fecha. Y yo los tengo en mis devocionales a varios de ellos. A varios de ellos. Y cuando se refieren al devocional, pastor, gracias por tu devocional. No me dicen Manuel, no hay ningún problema que me digan. No me dicen González, son mis amigos. No,
pastor, gracias por tu... Esta mañana aquí uno de ellos me mandó, gracias por tu devocional, pastor. La única finalidad por que yo voy es porque Dios ha ido ganando ventaja y no lo ha ido ganando el diablo. La vida de la iglesia, la naturaleza de la iglesia es social. Pero no es política social, es social. ¿Me explico? Por eso los partidos políticos tildan a la iglesia como centro izquierda, porque la iglesia tiene estos lugares como el ejército de salvación, bendito sea el Señor por el ejército de salvación. Hay otros, los neoprénicos también pertenecen a la iglesia evangélica. La iglesia por naturaleza es así. Pero nosotros no tenemos una política partidista. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Hacemos vida social con aquellos que requieren hacer vida social, pero no como una satisfacción en mi carne. No, es que a mí me gusta. No. Nosotros no hacemos algo, nosotros andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Por lo tanto, nada que traiga satisfacción a la carne es bueno. El problema es que en la carne no todo es malo. Hay cosas en la carne que son maravillosas, deliciosas. Pero ¿cómo tener el equilibrio que nosotros tenemos que satisfacer el espíritu? Aléjate de las personas que te alejan de Dios y conéctate con las personas del reino. Tu familia necesita un sacerdote en el hogar. Esta ciudad, tu iglesia necesita un hombre de Dios que comprenda o entienda lo que significa reivindicarse con nuestro propósito y nuestro llamado. Y esta ciudad lo requiere y lo necesita. Tú eres como ellos, te conozco, yo te vi. ¿Qué dijo Pedro? A los amigos, ¿qué dijo? No lo conozco. Si cada vez que tú te juntas con tu amigo, esa es la prueba de fuego, la vara de la medición, tú niegas que conoces al Señor, tú estás en problemas graves. Oye, ¿verdad que tú estás yendo a la iglesia? Mira, yo acompaño a mi señora para que no vaya sola. No, tú ya entraste en un problema ya. Y estás entrando en un terreno que nunca pensaste que ibas a entrar porque estás comenzando a negar al Señor. Tú no puedes negar al Señor. Oh, llegó pariente, lo que decía al principio. Y el día domingo te quedaste con todos los parientes mundanos en tu casa. No, pastores, que tenemos que dar buen testimonio. Y yo diría, da un mejor testimonio y el siguiente domingo tráelo a toda la iglesia. A ver si te siguen. A ver si te siguen. Te van a venir a dejar en auto, pero no van a entrar. ¿Por qué tú tienes que ceder? Y a eso le llamamos, ¿cómo? Es que tengo que dejar un buen testimonio. Hay caso y caso. Estoy hablando de la regla, ¿cierto? Cuando hay personas que lo hacen naturalmente. Hay caso y caso. A ver si te siguen. ¿Cuántos tienen que apagar la fogata? Dile al que está a tu lado, va a tener que alejarte de la fogata o apagarla porque te está haciendo mal, dile. Tengo una lista de fogatas, pero no tengo tiempo para nombrárselas. ¿Ah? ¿Cuántos creen que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿En qué ayuda bien? El punto límite. Bueno, lo bueno es que ya te das cuenta que no tienes fuerza para seguir. Ya no se trata de ti. Pastor, no doy más. Hiciste todo lo que pudiste hacer en tu matrimonio. Hiciste todo, aleluya, todo lo que pudiste hacer con tus hijos. Y llega un momento en que lo que tú hagas, tú dices, ya lo hice. Y ahí tú entras en el terreno de Dios. ¿Y qué ocurre allí? Dice que Pedro tuvo noción, como en algún momento nosotros lo hemos tenido. Y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? ¿Porque se dio cuenta de quién era Jesús? No. El punto límite, varón de Dios, te lleva a conocerte a ti. Primera vez en la vida, en tu historia, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 20 años, te das cuenta realmente cómo eres tú.
allí no está tu esposa, allí no están tus hijos, allí no está el pastor de tu iglesia, pero llega ese momento en que tú, esto soy. Y lloró amargamente porque Pedro dijo, no hay ninguna diferencia entre Judas y yo. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre que tuvo esa revelación y el hombre que entregó a Jesús? No hay ninguna diferencia. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo si yo predicaba? Yo tenía la confianza de mi pastor, yo tenía la confianza de mi esposa, de mis hijos. ¿Cómo llegué a esto? Y el gallo, usted sabe lo que pasó, ¿cierto? Y el gallo cantó. Y Pedro no lo escuchó la primera vez. Pero cuando canta la segunda vez, dice que Pedro lo escucha. ¿Sabe lo que significa el gallo? El gallo significa el sonido profético. ¿Por qué el sonido profético? Porque el Señor lo anunció. Cuando el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. El Señor lo profetizó. Es una señal en el mundo espiritual que uno tiene que darse cuenta. Algo está sonando a mi alrededor. Algo está sonando, algo Dios lo anunció, es decir, está ocurriendo todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Dios dijo, Él lo dijo que yo le iba a negar. Tiene que llegar ese momento en tu vida cuando tú dices, no soy tan bueno como parezco. No soy tan bueno como lo declaré. No soy el hombre que merece mi esposa, ni el hombre que merece mis hijos. No soy el hombre que la iglesia merece. Esto soy. Claro que estás solo allí. Porque cuando Dios te quiere avergonzar no lo va a hacer públicamente. Cuando te quiere honrar sí lo va a hacer públicamente. Pero cuando quiere que Dios que te conozcas a ti mismo, allí vas a estar absolutamente solo. Y ese es el tiempo de inflexión, porque el gallo, yo tuve un gallo que cantaba a las 5 de la mañana todos los días, y canta allí en ese periodo donde la noche se comienza a ir y comienza una nueva jornada. Y es posible que en esta mañana o en esta, ya comenzando la tarde, para algunos de ustedes esté ese sonido profético, que Dios comienza una nueva temporada, que Dios comienza una nueva jornada, que Dios comienza una nueva etapa en tu vida como un hombre de Dios. Como un varón de Dios, como ese varón que, mira, aquí es el Señor quien viene a recuperar a Pedro. Él lo viene a recuperar. Pedro se va, usted sabe la historia, se fue. Isaías en el capítulo 5 usa los ay hacia los demás. Dice ay, eso es un sonido de juicio. El ay es un sonido de juicio. Y Isaías dice, ay de los que madrugan. El versículo 18 dice, ay de los que se arrastran a la iniquidad, son puro juicio. El versículo 20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno. Ay de los que se consideran sabios, versículo 21, versículo 22, ay de los valientes para beber. Hasta que llegamos al versículo 6 y ya se terminan los ay de los juicios para los demás, de ese súper, hiper, mega espiritual que siempre está señalando, y él se pone como ejemplo, como un estereotipo de un hombre, y no lo eres. Isaías, no lo eres. Y en el versículo dice, ¡ay de mí! Ya no es los demás. Ya no es señalar a los demás, sino se está apuntando a sí mismo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Que siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y cambia el ay a los demás y se vuelve el ay hacia él mismo. Cuando tú estás en un punto límite te vuelves arrogante, te vuelves soberbio y no escuchas a los demás. Se terminó la arrogancia, se termina la soberbia. Todos están equivocados menos tú. Pero cuando estás en un punto de frustración, viviendo algo que nadie más supuestamente está viviendo, solamente tú lo estás experimentando, te das cuenta que estabas equivocado,
Antes teníamos respuesta para todos, lo sabíamos todo. Y estoy concluyendo, porque aquí viene la lección más importante que recibe Pedro. Jesús dice, viene a él y le dice a los discípulos, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que voy a Galilea. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y acaso Pedro no era discípulo? ¿Por qué excluye? ¿A quién está excluyendo? ¿Está dejando a Pedro fuera? ¿Sabes por qué? Porque esto era algo personal, que el Señor debía resolver y arreglar con Pedro, no con los discípulos. Este no es un trato colectivo, esto es un trato personal. Dios deja en esta mañana a 19 millones de chilenos y ocupa su tarea y su labor solamente en ti. Voy a Galilea y dígalo a los discípulos y a Pedro. Y ese Pedro es tu nombre esta mañana. Le mandó un WhatsApp personal a Pedro. Quiero conversar contigo. Puño y letra del Señor. El próximo mover de Dios en Valdivia, Dios lo va a comenzar con hombres tratados, con hombres procesados, con hombres quebrados, con hombres que tengan como única finalidad exaltar a Cristo. Nos hemos exaltado demasiado nosotros, que cuando tú hables del Señor lo vean a Él, no te vean a ti, no nos vean a nosotros, y que no sean palabras de buena crianza solamente, sino que haya veracidad en nuestras palabras. Los demás no son responsables, los discípulos déjalos de lado. Este es un tema personal que el Señor tiene contigo. Tú fuiste el que dijiste que nunca lo ibas a negar. Fuiste tú el que dijiste que aunque todos los demás, tú no, que tú eras diferente, tú eras distinto. Y a veces nos vemos envueltos, enredados, como dice Pablo, en los negocios de la vida. Pastores enredados en líos familiares, de dinero, en problemas, cuestiones domésticas que nos tienen atados, amarrados por meses, por semanas. Y Jesús tenía su propio negocio. No es la palabra negocio no es una mala palabra, pero Él estaba en los negocios del reino, no en los negocios de la vida. Pelea la buena batalla de la fe. No pelees con tu señora, no pelees con el pastor de tu iglesia, no pelees con los políticos. Elévate en dimensión. Si has de pelear, la única pelea que la Biblia le da validez, ¿sabes cuál es? La batalla de la fe. Hemos peleado la mitad de nuestro ministerio con el diablo y el diablo ni te conoce. La palabra que nos confronta es la palabra con la cual nosotros peleamos la batalla de la fe, la palabra que profesamos. ¿Y cuál es la respuesta? Echa mano a la vida eterna que está dentro de ti. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Está bueno para hacer el llamado de evangelista esta mañana, pero yo sé que todos ustedes son convertidos. Pero sí hacer un llamado a cumplir nuestro sacerdocio.
Voy a usar una palabra mía, usted no tiene que hacer la suya, pero sí que entiende el concepto. Esta ciudad necesita gente fanática de Cristo. Y digo, ¿por qué una palabra? Porque la gente dice, no, es que nosotros no somos fanáticos. Por lo menos yo sí. Me considero un fanático de Cristo. Mi vida es Cristo. Todo mi mundo es Cristo. Él es todo para mí. Todo y en todo. No hay espacio para nada más. Todo aquello que esté en Cristo, bienvenido sea. Lo que no tenga nada que ver con Cristo, que no tenga esa fragancia de Cristo, no lo quiero en mi vida. Levante sus manos. Use sus palabras para darle gracia al Señor. Pedro, ¿me amas? Ahí no estaban los discípulos. Ahí estaba solamente. Usted sabe la historia. Los discípulos estaban pescando, ya Pedro, su esperanza había muerto, Jesús había muerto, lo había visto de lejos. Y mientras más lejos, más la fe comienza a morir. Fue lo que pasó en Pedro. Toda esperanza había muerto. Los discípulos pescando, y dice la Biblia que no pescaron nada, ni para eso servían. Habían tenido una empresa naviera, expertos en pesca, toda su vida. Para lo único que servían era para pescar. Y la Biblia dice, estuvieron toda la noche. Amado, donde quiera que tú te vayas vas a ser un fracaso. El único éxito lo vas a tener en Cristo. En Cristo. Tu éxito no está en ninguna otra área, en ninguna otra área. Tú eres un empresario de fe. Eres un profesor de fe. Eres un empleado de fe. Eres un médico de fe. Eres un abogado de fe. Eres un policía de fe. Eso es lo que tú eres. Es un ministro de Dios que tiene un envase. Ese envase es el vaso de barro, pero lo preciado está dentro de ti. Y ese vaso de barro se llama ingeniero, se llama médico, se llama abogado, aún se llama pastor. Pero encapsulamos el poder de Dios. Ahí está nuestra esencia. Todo lo que salga de ahí vas a fracasar, te va a ir mal. Pedro era un fracaso pescando. Y escuchan una voz, y esa es la voz. Ya no es el gallo, ahora es la voz del Señor. Ya el gallo lo escuchó, el gallo le dijo proféticamente, hay un antes y un después, pero necesitaban escuchar la voz del Señor. Le dice, hijitos, esa es la voz que tú tienes que escuchar en tu espíritu esta mañana. Y algo resonó en Pedro. No todo había quedado atrás, no todo se había olvidado. Algo le decía, yo conozco esa voz. Yo conozco esa voz. A mí me pasa cuando escucho las canciones pentecostales antiguas. Venía ayer en el auto y estaba escuchando canción antigua, pentecostales, las cuales yo me crié cuando chico en la escuela dominical. Le grabé como 2000 canciones a mi mamá, me fui escuchando en el auto y me recordaba mis tiempos de niñez. Pedro escuchó esa voz y Pedro dijo, yo he escuchado esa voz. Amado, no se te puede, aleluya, olvidar la voz de Dios. Tú naciste como un hombre de propósito, tú eres un pastor de propósito, eres un líder de propósito. No se te puede ir el día, no se te puede ir la semana fuera de Cristo, fuera de Dios. Información, escúchame esto, información sin experiencia es vanidad. Es vanidad. Por eso conoceréis la verdad revelada en la experiencia que cada uno de nosotros tiene con Cristo. Eso es lo que a nosotros nos hace libres.
Conoceréis la verdad revelada de Dios, y esta verdad, si no hay experiencia, hay simplemente información, y eso más temprano que tarde te va a envanecer. Yo no tengo problemas con los demás, yo tengo un problema con Pedro. A ti te estoy recuperando para el sacerdocio. ¿Me amas? ¿Me amas? Y esa pregunta, tú tienes la respuesta esta mañana. Tú tienes que resolver tu problema. A ti te llamó el Señor. Tú fuiste quien tuvo esa experiencia hace 5, hace 10, hace 20 años. Tú dijiste, tú eres el Cristo, lo predicaste en muchos púlpitos. Lo has contado, lo has en tu familia, todo el mundo te conoce, aún la gente tóxica sabe que un día tú pisaste la iglesia, le decían a Pedro, yo te conozco, tú estabas con él, tú hablas como él. No se te puede olvidar esto. No se te puede olvidar que somos hijos del Señor. No se nos puede olvidar como hombre de Dios, más allá que tengamos una linda familia y a eso le llamemos éxito. No necesariamente eso es éxito, porque hay mucha gente que no pisa las iglesias, tiene familias consolidadas, tiene hijos consolidados, hijos que lo ha educado y no creen en Dios. A nosotros Cristo nos marca la diferencia. Y este llamado es para ti. Para ti, pastor, para ti, líder de iglesia, para nosotros cada uno. Me incluyo humildemente también en toda esta prédica y este llamado en esta jornada. Levante sus brazos, dígale, Señor, aquí estoy, mientras cantamos esta canción. En el nombre de Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín.